hace 2 días quedó demostrado que Daniela, recordemos esta joven, esta joven esposa de 22 años, acá en Hermosillo, en la colonia Las Quintas, sufrió un altercado. Ella recibía agresión física, había un altercado con su pareja, con su esposo, y ella en legítima defensa mata a este hombre de 26 años de edad, lo apuñala a su esposo en legítima defensa, por lo que el Ministerio Público del Fuero Común decretó el no ejercicio de la acción penal y la mujer queda libre. Le doy la bienvenida a Ismene Figueroa, ella es abogada y vocera del movimiento en Sonora, la Marcha de las Putas, y nos va a dar un análisis de qué trata, todo esto. Vamos a seguir hablando del término legítima defensa, porque no sabemos, a ver si me desmiente o no, pero sería un hecho inédito que en el estado, que en Sonora, se haya suelto a una mujer por esta situación, en este tema. ¿Cómo estás, Ismene? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. No, no es un hecho inédito. Ya había, en el 2010 hubo otro caso, pero desafortunadamente la víctima de violencia feminicida en ese año sí duró 9 meses encarcelada por un crimen que hizo en legítima defensa, lo cual no constituye en sí mismo un crimen, porque el Código Penal establece esta excepción para eliminar la responsabilidad penal. Y hablemos del caso específico de hace una semana, del caso de la joven Daniela, que ha quedado libre hace 2 días. El día de ayer el procurador Rodolfo Montes de Oca nos hablaba de la absolución de esta mujer, que se lleva a cabo por las pruebas que se recabaron al momento que ocurrieron los hechos de hace una semana, del pasado fin de semana. Se acreditaron también las lesiones por parte del por la parte médica correspondiente, y hubo un testigo que testificó los hechos, cómo ocurrieron y cómo se presenciaron al momento. Eso logró que la mujer fuera absuelta, por haber aplicado la legítima defensa. Hablemos de este término, Ismene, para conocer un poquito más acerca de eso. ¿En qué momento las mujeres pudiéramos ser parte? Sabemos que hablando de violencia a la mujer, violencia de género también es algo lamentable que sigue sucediendo y que incrementa también acá en el estado. Pero ¿en qué momento nosotros tenemos el derecho a salvaguardar nuestra integridad física, y que conlleva a unos hechos como el que pasó la semana pasada acá en Hermosillo? Sí, pues el Código Penal establece muy claramente que alguien que utiliza violencia que las personas víctimas de violencia tenemos derecho a defendernos para repeler esa violencia que se ejerce contra nosotros, para salvaguardar nuestra integridad y nuestra vida. Entonces, cualquier mujer que está siendo víctima de violencia, y que en este caso pues se califica por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como violencia feminicida, aquella que pone en riesgo tu vida y que además violenta tus derechos humanos, al derecho a la integridad, a la libertad personal, a la honra y a la dignidad. Eso ya es una situación para poner y activar nuestra autodefensa por nuestra vida. Entonces, esto celebramos por eso la decisión de la Procuraduría de Justicia, que se haya aplicado para esta mujer y que no haya tenido que pasar meses en la cárcel como sí lo han pasado otras mujeres. El otro caso que nos mencionabas que pasó, ¿cuántos? ¿Aproximadamente 9 meses mencionabas? En el 2010 duró 9 meses encarcelada, y al contrario, en vez de utilizar los antecedentes de violencia que ella había denunciado previamente, se utilizaron en su contra para señalarla a ella como responsable del homicidio de su pareja, con alevosía y ventaja, porque todavía le alteraron la declaración judicial, poniendo que ella ya le traía ganas a su pareja, porque ya la tenía harta de que la estuviera golpeando constantemente. Entonces utilizaron esto en su contra, y vemos que en este caso
hacen un análisis posterior pues con mucha mayor reconocimiento de los derechos de la víctima a defenderse y utilizar esto que se conoce como la legítima defensa. Así es, y de hecho el procurador Rodolfo Montes de Oca nos mencionaba el día de ayer que el pasado mes de noviembre esta mujer ya había solicitado auxilio por parte de la policía municipal por causas similares a las que pasan a la que vivió ella misma la semana pasada por agresión física de su pareja. Se le sugirió a esta mujer en ese momento, hace un mes, presentar una denuncia penal oficial para poder realizar para darle una respuesta más a fondo contra las agresiones de su pareja, de su entonces esposo, a lo cual ella se negó. Y es una situación, Ismene, no me dejarás mentir, que lamentablemente ocurre mucho. Lo que ella se negó fue pues básicamente por el temor que le tenía a su pareja en ese momento, hace un mes, cuando ella lo único que hizo fue solicitar el auxilio, pero hasta ahí llegó, no hizo otra acción penal en contra de este hombre, y pues lamentablemente llega a las peores consecuencias que se podía llegar pues en esta agresión, pero pues ella tuvo que defenderse, ¿no? En la semana pasada eso fue lo que pasó. Mira, yo me gustaría más bien escuchar de parte de ella esa versión, porque lo que nosotros tenemos registrado es que la política pública que se sigue, así como ya sistemática en las agencias especializadas en delitos de violencia familiar y sexual, es que primeramente no les dicen los derechos a las víctimas con los que cuentan, ni que pueden obtener órdenes de protección para alejar al agresor y mantener a salvo a la víctima. Eso es lo que nosotros estamos detectando. Y lo primero que se hace es ofrecer reconciliación a la víctima para no seguir la investigación, es decir, para quitarse un expediente de encima. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo durante el acompañamiento de víctimas de violencia familiar. Entonces, nosotros sí denunciamos que no hay una investigación adecuada ni hay una atención tampoco con calidad para las víctimas de violencia. No tienen confidencialidad en el servicio, ni hay órdenes de protección inmediata. Las autoridades están obligadas a liberar una orden de protección de manera inmediata, independientemente de si se procede a una denuncia penal o no. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no exige que haya una denuncia penal para que se ordene la protección de las víctimas. Entonces, justamente el Estado mexicano, incluyendo el Estado de Sonora, que incurre también en esas omisiones, está siendo exhibido a nivel internacional porque justamente no protege a las mujeres mediante estas órdenes de protección que fueron legisladas desde el 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Incluso nosotros pensamos que este caso sí es de celebrarse esta medida, que haya salido libre por legítima defensa, pero hay que dejar claro que ninguna mujer tendría por qué defenderse a sí misma si el Estado activara todas las protecciones que debe hacer para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, y sin embargo no está siendo así. La violencia feminicida es conocida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, y esto es producto de violación de derechos humanos en el ámbito público y en el ámbito privado, conformado por conductas de odio contra las mujeres, y esto puede desembocar en un feminicidio. En este caso, la víctima pudo defenderse y salvar su vida, pero ella no tuvo que pasar por eso. Entonces, el Estado no termina su actuación con el solo hecho de liberarla a ella de la responsabilidad penal. Tendría que ejercer medidas de reparación y además garantizar la no repetición, no solamente para ella, sino para todas las mujeres del Estado de Sonora. Y en este caso nos estamos basando en la sentencia del campo algodonero. Las medidas de reparación en la sentencia del campo algodonero se subdividen en varios tipos que se engloban en 5. Tiene la obligación de investigar los hechos, sancionar a los responsables
y mantener la medida de reparación que incluye el derecho a la verdad. En este caso, pues está llegando a un punto que digamos que se puede cumplir con este derecho a la verdad, pero también debe de cumplir con medidas de satisfacción y garantías de no repetición que busquen reparar el daño inmaterial. Es decir, esto no tiene que ver con naturaleza en cuanto a dinero, porque no sabemos que cómo está la víctima de manera psicológica y emocional, si tiene atención, si les han brindado atención, porque en los casos anteriores que mencionamos no hay un seguimiento a las víctimas sobrevivientes de violencia feminicida, y esperamos que sí lo haya para ella y para todas las anteriores. Se sabe si esta mujer, Daniela, la joven que, bueno, pues que fue víctima de esta agresión física por parte de su entonces marido, ella en este momento estará recibiendo algún tipo de atención para reparar el daño, como mencionas. No tenemos nosotras conocimiento, de hecho nos gustaría entrar en contacto con ella, para dar el respaldo y el seguimiento como debe de ser en cuanto a las medidas de reparación por parte del Estado, porque puede que no tenga daños físicos que la incapaciten para trabajar, pero seguramente no los efectos de tener que defenderse y quitarle la vida a una persona afectan de manera a largo plazo en cuanto a su situación emocional, su situación mental, psicológica. Puede tener bien su cuerpo, pero ¿cómo se puede trabajar cuando acabas de pasar por una situación que realmente le da un giro a tu vida, ¿no? Entonces, no es fácil. De hecho, también en las medidas de reparación se incluyen medidas de rehabilitación que están dirigidas directamente a las víctimas para reparar los daños causados en su integridad personal. Su vida fue expuesta, estuvo a punto de morir, no tuvo protección de su libertad personal y de su dignidad, y está pasando por toda esta situación que el Estado debe de hacerse cargo. También se menciona una indemnización que esta sí busca reparar, por un lado, los daños materiales causados a las víctimas y a los familiares de estos hechos, porque no solamente la víctima está dañada, toda la familia que está alrededor de la víctima seguramente está pasando por una situación muy dura, que no solamente se va a quitar solo por el hecho de que ella ya salió libre. Eso apenas es un comienzo para esta mujer que ha sobrevivido a la violencia feminicida. Entonces también todos los gastos y costos que ella tenga que desembolsar o hacer para tener una atención de calidad para su salud física, psicológica, emocional, deben ser resueltos por el Estado, no solamente en lo que es, sino también para prever a largo plazo en atención a la sentencia del campo algodonero. Entonces, sí pedimos a las autoridades una atención de manera integral, y que no se resuelve con decir a la comunidad de que ella no puso la denuncia. En cuanto una autoridad tiene conocimiento de la violencia familiar, de este delito, debe de emitir unas órdenes de protección. Nosotras cuestionamos por qué no se emitieron órdenes de protección desde noviembre para ella, y todas las medidas cautelares que se tenían que haber emitido independientemente de si hubo o no hubo denuncia penal, porque ese es otro error que constantemente cometen tanto las agencias especializadas en delito de violencia familiar como también la policía municipal, porque también tiene facultad para solicitar ante la agencia del Ministerio Público la emisión de órdenes de protección, y cualquier juez también que tenga conocimiento de violencia familiar también está obligado a emitir órdenes de protección según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero lo que estamos viendo es que solo se basan en el Código Penal para atender estos casos de violencia, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido protocolos para juzgar e investigar con perspectiva de género, y no se está actuando apegado
a este marco jurídico que protege los derechos humanos de las mujeres. Entonces pedimos que no solamente se aplique el Código Penal, sino todo el marco jurídico nacional e internacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Así es, y como lo mencionabas hace un momento, que se informe desde el primer momento que se establece esta alerta, como lo hizo esta mujer en el mes de noviembre, que se informe para que se pueda determinar y que ella tenga un verdadero conocimiento de, bueno, pues cuál sería la acción siguiente para evitar caer en un problema como el que pasó la semana pasada. Sí, así es, porque si solamente le dicen, mira, si vas a denunciar va a pasar esto y aquello, pero no le dicen cuáles son sus derechos, y no le dicen cuál es la forma que tienen para protegerla, pues obviamente la víctima se siente desprotegida, se siente sin respaldo y desiste, y parece ser que esa es la práctica que tienen las autoridades, de hacer desistir a las mujeres de las denuncias por violencia familiar. Muy bien, muchísimas gracias por todos estos comentarios y este análisis, Ismene Figueroa, y esperemos que así sea, que las autoridades tomen cartas en el asunto, y esperemos tampoco que vuelva a pasar una situación tan lamentable como esta. Muchísimas gracias por tu comentario. Muchísimas gracias a ustedes por darle seguimiento al tema. Buenos días. Buen día, ya a las 8:42 a.m. Nosotros volvemos con más información y continuamos con este tema, también abordando el tema de feminicidios. ¿Cuáles son las cifras que cierran 2016 en Sonora en cuestión de este tipo de homicidios? Continuamos en Proyecto Puente. Celebra con lo mejor de dos destinos en un mismo lugar.